Estamos en Misión Literatura. Bienvenidos a una serie más del podcast Echando Carreta con Mauricio Riveros. Estamos en un sitio espectacular hoy aquí y ni más ni menos tengo una invitada muy especial por muchísimas razones. Me siento hoy muy orgulloso de tener esta calidad de invitada. Mis queridos amigos, estoy con la maestra Hanan Al-Mutawa. Maestra, bienvenida a Misión Literatura. Muchas gracias por esta invitación, Mauricio, por tener en cuenta esta parte de Zipaquirá tan lindo como lo es la estación del tren. Estamos muy contentos de recibirte en este hermoso lugar. Muchísimas gracias. Como siempre, yo me siento aquí como en mi casa. La verdad que sí, Hanan. Comunicadora social, mujer joven, muy inteligente, sugerente de cultura. Hay mucho que hablar con Hanan. Hay mucho que aprender de Hanan. Aquí en Echando Carreta, nosotros tenemos una costumbre y es que empezamos por la persona. Hanan, ¿quién eres tú? Bueno, Hanan, hay muchas maneras de hablar, de conocer desde el ser, desde lo que he realizado. Bueno, primero contarles que nací acá en Zipaquirá. Yo soy hija de este municipio, sin embargo, vengo de una fusión cultural. Mi mamá es colombiana, es de Popayán. Mi papá es árabe, de una isla que se llama Bahrein. Soy la menor de 5 hermanos. Mis 4 hermanos mayores nacieron en el Medio Oriente y cuando mis papás migraron en el 89 a Colombia, justo dieron con Zipaquirá porque mi tío materno, Raúl Osorio, era un gran músico en el municipio y vinieron. Y cuando llegaron acá, aparece Hanan por quinta vez, entonces empiezan a enamorarse de Zipaquirá, quedan acá y así es como Hanan transcurre en una vida muy llena de 2 tradiciones, de 2 religiones. Nací entre la cultura colombiana, payanesa, la cultura árabe, la cultura colombiana zipaquireña del interior y la religión del catolicismo y la religión del islam. Yo pienso que para llegar a esa empatía a uno mismo como una persona que vivió en esa cultura, es importante primero pasar por unos espacios tortuosos, llamémoslo así, y es el espacio de la negación. La negación consiste en que uno en realidad pues, se siente extraño en cualquiera de las 2 culturas. Si estás acá, sientes que eres de allá. Y si estás allá, sientes que eres de acá. como una nostalgia permanente. Claro, eso se debe particularmente a que de repente entras en una crisis existencial de una identidad, porque no tienes un solo lugar propio ni una sola cultura, sino que eres producto de la riqueza y la fusión cultural. Y eso en algún momento, y tú a los 13, 14 años, es confuso. Claro, debe haber un conflicto. Si normalmente hay un conflicto, cuando ocurren estas cosas, pues debe ser todavía más intenso. Claro, pero con el pasar de los tiempos se vuelven tu gran riqueza, en el gran tesoro de tu corazón. Y creo que Hanan se concibe desde eso, desde la fusión cultural, desde el amor colombiano, el amor por su tierra, por sus montañas, por su cocina, a esa nostalgia de sus ancestros, Claro. de su desierto, de sus camellos, de la cultura de su papá, de sus abuelos paternos, que también te llevan a un legado y a un linaje muy lindo, particularmente en nuestro nombre. Yo aquí en Colombia, pues me llamo Hanan Al-Mutawa Osorio, Sí, pero en mis documentos en Bahrein, que es de la isla de mi papá, sí. mi pasaporte y mi identificación lleva más nombres, porque allá contemplamos el nombre de nuestro papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Entonces es mucho más, claro, es toda una explicación, el solo nombre es una explicación Entonces allá me genealógica. llamo Hanan Mohamed Ahmed Yassen Abdurrahman Al-Mutawa y no tengo el apellido materno. Allá se conserva solo El paterno. todo el linaje y el legado paterno. Pero Hanan, hay algo que vamos a tocar todo el tiempo y es, yo siempre hago la pregunta que es un cliché. ¿El artista nace o se hace? Y siempre llegamos a unas conclusiones interesantes, pero en este caso, si uno, yo conozco otras personas que tienen una cultura mixta, pero terminan en un conflicto en el sentido en que o se van para un lado o se van para el otro, pero yo veo en Hanan una permanente fusión. ¿Cómo se logra eso? ¿Eso va en la personalidad, va en el hogar? ¿Cómo se resuelve una situación así? No lo había pensado
nunca, creo que porque para mí es natural, Claro. ¿cierto? Es mi estado natural. Diría yo que depende, ha venido obviamente en mi crianza, ¿sí? Yo nací en una casa donde mi mamá es muy católica y tenía su Biblia, tenía la imagen de la Virgen de Fátima. Recuerdo mucho que al día de hoy la Virgen de Fátima, y Fátima un nombre también muy árabe. Sí. eh, y asimismo, mi papá tenía una sala árabe que mi mamá le ayudaba siempre y lo motivaba que ven, mi hijo tenga esta salita árabe para mantener la tradición. Creo que el secreto que mis papás me han enseñado hasta el día de hoy y que me ha servido en este cargo de sugerencia es que hay que respetar la diferencia mientras encontremos el espacio para el diálogo. Sí, aquí no, creo que mis papás nunca nos dijeron quién en realidad tenía la razón. Es así que nunca nos obligaron a pertenecer a una iglesia o nunca nos inclinaron competitivamente entre ellos a decir, mi Claro. cultura es mejor, tu cultura es mejor. Había una convivencia. Había una convivencia, al Claro. contrario, mi papá ama Colombia y él quiere morir acá. Y mi mamá le encantan muchas tradiciones árabes y otras, incluso ella, todo mi tema artístico que se enfocó siempre en la cultura árabe, ella era la que más promovía, alcahueteaba e incluso incitaba a que yo desarrollara mi arte. Si yo hoy debo darle gracias a alguien para que me impulsara a enfocarme en la danza, es a mi mamá, no a mi Vamos, papá. Entonces eso es algo muy interesante porque ella, siendo la colombiana, la católica, siempre me inclinó a que desarrollara mi raíz. vamos por partes. Esa infancia, se puede decir que es una infancia feliz, que fue una infancia que construyó. Sí, bastante. O sea, y es algo que yo pienso el día de hoy y yo agradezco mucho a mi familia que yo tuve una infancia y una adolescencia muy feliz. O sea, mi vida siempre fue muy bonita, muy tranquila, muy consentida. He sido demasiado consentida, la menor de mis hermanos. Claro. Luego llegué luego de 10 años de mi cuarto hermano. Entonces ellos ya eran mayores. Claro, era la más niña de Era muy todos. consentida, la menor de los sobrinos. Mujer. Mujer, mi papá pues siempre ha sido muy consentida de él. Mis papás han tenido una familia muy linda, llevan 52 años casados. Ha sido un modelo muy bonito para mí de construcción, de familia. Y adicional a eso, creo que Zipaquirá, vuelvo al lugar que de verdad le siento un agradecimiento profundo, me permitió tener una infancia muy linda, porque tenía buenos amigos, uno podía salir, iba mucha gente a nuestra casa a vestirse de árabe, la gente le encantaba y creo que todo eso lo aprendí para también hacer lo que luego llegué a hacer por 15 años y era hablar de la interculturalidad. Yo estudié en el María Auxiliadora acá de Zipaquirá, Sí. estudié en un colegio católico y me encantaba la espiritualidad, porque yo amé mucho la espiritualidad católica, siempre me ha gustado mucho y me gustan muchos preceptos del Islam también. Sin embargo, para mí, pues yo tomé un camino que es el catolicismo, muy devota de mi religión, pero con un amplio amor por el conocimiento al Corán, Sí, porque a la final son dos religiones monoteístas. así Entonces es. nos unimos en el discurso más importante, que es creer en Dios, el amor, ya lo demás tiene unas historias diferentes que contar, pero no nos afecta, o a nosotros en la familia, en nuestro proceso espiritual y de creencia. Entonces, desarrolló mi bachillerato en Chía, en el María Auxiliadora de Chía, enamorada de mi colegio, amé muchísimo mi colegio, fui personera, bueno, Ah, yo le tengo un gran aprecio a las monjas salesianas, incluso quería en algún momento ser monjita, también me gustaba ese carisma, mi mamá también lo quiso no puede ser. ser, la iglesia se perdió eso. Entonces en ese momento me encantaban las misiones y todo, pero creo que cuando terminó el bachillerato, a la edad de 16 años, también empiezo a ver otros horizontes y otras cosas que a mí me gustaban, que practicaba en el colegio, pero que no habían estado tan despiertas en mí hasta que cumplí la edad de los 16 años. Hay un, a ver, yo digo hoy en día aquí en Zipaquirá, voy a verme con Hanan, además que es un nombre muy fácil de recordar, no conozco dos personas aquí en Zipaquirá que se llamen así, pero la persona de inmediato me dice, sí, yo sé quién es, sí, ya hay una carrera, hay una imagen, pero hay un liderazgo que está desde muy pequeña. Hace poco hablaba yo con un amigo, me decía, claro, Hanan, si es que nosotros éramos amiguitos cuando niños, yo iba a hacer tareas a la casa de Hanan y ella tenía una cosa para hacer tareas. Y yo dije, venga, cuénteme esa historia increíble. O sea, Hanan siempre ha tenido un liderazgo
en ese sentido de la guía, en ese sentido de una formación? ¿Cómo es eso? Yo, hay algo muy lindo y es que no sé, en la casa a nosotros nos gusta mucho el tema de la pedagogía. Mi hermana, Sara, y yo tengo una hermana que se llama Sara, y mis hermanos, que son tres, pero uno ya falleció. Una historia ahí que no contamos ahorita, nos quedó ahí dentro de mi infancia porque tuvimos un episodio muy triste. Ah, Cuando yo tenía 8 años, falleció mi hermano mayor de 22 años en ese uf, momento. Pero siempre mi mamá nos inculcó mucho esa pedagogía, ese liderazgo, y a mí me encantó enseñar. Y a los 13 años mi mamá me dice, ven, tú como que tienes todo ese como carisma. Y yo empecé siendo como catequista en la iglesia, no en la iglesia, ah, sino en un grupo de oración que ella tiene, hasta el día de hoy ella lo conserva. Y a la par mi hermana construyó una cosa que se llamaba Luditareas en ese momento y era un centro de ayudar a la gente a hacer tareas en la ah, tarde. Y yo con 13 años ya le ayudaba a niños porque era muy intensa. Yo sigo muy intensa con el colegio, siempre me ha gustado ser la mejor estudiante, siempre me gustó ser muy sobresaliente. Entonces me ponían mucho en el mismo colegio, me sentaban al lado de la más indisciplinada y para mí era un reto volverla juiciosa. claro. Siempre he tenido como eso, como ese reto de transformar las cosas. Me ha gustado, a veces pues funciona, otras veces pues tengo mis desaciertos, pero desde niña. Entonces en el centro de tarea le enseñé a muchos compañeros de mi misma edad, también venían mis amigos y yo los orientaba haciendo las tareas en las Y tardes. es que es un recuerdo, me cuenta él, me dice, es que es un recuerdo tan bonito, Mauricio, porque es mi infancia, o sea, y éramos amiguitos, o sea, nos visitábamos y nos conocíamos, y bueno, era una amistad en torno a eso, y él me decía, es que yo era muy vago y soy muy vago, me dice, ella no pudo conmigo. Y lo mejor es que me pagaba mi hermana. Entonces, Ah, como buena árabe, ella iba haciendo mi capital para comprarme mis cosas, porque pues mis papás tuvieron muchas crisis económicas, entonces a veces como que uno quería ciertas cosas y entonces mi hermana con el dinero que me daba, pues me gustaba comprarme la ropa que a mí me gustaba. Entonces, desde los 13 años ella me pagaba, creo que era el día 7.000 pesos, toda la tarde 6.000 pesos. pero bueno, había Pero un, para mí era muy bueno porque me iba comprando y guardando para las cosas que me gustaban. ¿No sabes todavía que Ziparte es la nueva iniciativa para pasar ratos agradables haciendo arte en Zipaquirá? En estos espacios tendrás disponibles figuras impresas en 3D y personajes construidos en cerámica que podrás personalizar a tu manera. Lo mejor de todo es que tendrás acompañamiento personalizado por parte de las creadoras del proyecto: Laura, creadora de Cherry Plum 3D, y Cindy, la creadora de Más Marranitos. Estas dos emprendedoras quieren llenar de arte las tardes zipaquireñas creando espacios donde todos podemos ir a compartir. Visita sus redes sociales y pregunta ya por sus próximos encuentros. Porque sí, Zipa es más que sal, Zipa es arte. Hola, ¿cómo están? Están súper invitados aquí a Andreabo a probar nuestros 4 productos estrella. Tenemos la Solar Violeta, ganadora del Torta Zipa Fest el año pasado. Esta es una tortica que está inspirada en la arquitectura colonial zipaquireña, en donde las antiguas casas tenían solares en la parte de atrás y se daban frutas como la uchúa y la papayuela. De otras frutas tradicionales también tenemos nuestra ruta gastronómica, que es el sorbete de curúa con nuestro amasijo insignia, que es la garulla. Tenemos nuestra ruta libertadora, que es el chocolate de 7 granos con nuestra garulla, que nos recuerda a las onces con la abuela. Por último, pero no menos importante, tenemos la Beso Andino, segundo puesto en el Torta Zipa Fest 2025. Esta es una tortica que está inspirada en los colores de la bandera de Zipaquirá. No olviden venir a Andreabo a probar sabores tradicionales y a compartir en un espacio tranquilo. la gente a veces escucha infancias felices y aquí se resume todo. Y cuando uno lee la literatura ve que tal vez a veces podemos decir que la mejor literatura viene de las crisis, de la gente en problemas, de todas estas situaciones, pero no necesariamente es así. Y en este momento Hanan nos llena la boca con esto, porque asimismo, como se ve una infancia feliz, se ve una vida productiva, también debió haber situaciones, desafíos que manejar. Sí, claro. Yo pienso que cuando mis papás llegan y quedan embarazados de mí, ahí empieza la primera crisis. Ellos tienen como 3 crisis económicas muy fuertes, que es bueno porque nos enseña pues, a valorar las cosas, a guerrearnos.
Y creo que más que las crisis que venían e iban, igual vuelvo y digo, viví en una familia tan bonita, en verdad, con tanto respeto, pues con los defectos de mis papás, pero que siempre, pues para nosotros no fue algo, nunca tuvimos violencia ni nada, sino que era muy armónico. No fue traumático. No fue traumático, es que nunca tuve una infancia ni una adolescencia traumática, porque mis papás de verdad han tenido una relación al día de hoy muy bonita. Entonces, yo pienso que en realidad hay otros factores que también nos llevan a ser rebuscadores, a trabajar. Por ejemplo, que mi papá desde niño nos enseñó a trabajar. Por eso desde los 13 años yo trabajaba, porque él decía que como buen árabe, buen negociante, pues decía que no tenía que aprender a crear sus proyectos. Entonces yo pienso que más que pensar que una crisis fue una oportunidad para mejorar, para mí fue unas pautas de tradición cultural que me llevaron a querer emprender. Entonces él siempre, y creo que es la primera vez que yo tengo un cargo donde tengo jefes, porque yo siempre aprendí a ser mi propia jefe. Claro. Entonces después de todo ese proceso yo ya monté mi empresa y siempre me gustó, pues incluso desde la universidad, hacía hice mi propia práctica laboral en mi propio sitio. Entonces es como eso, ¿no? Como la oportunidad de, pues de buscar lo propio, de crecer. Y de convertir esos desafíos en una oportunidad. Claro, y entonces ahí es donde a mí nació el desafío, el solamente con 19 años emprender en un proyecto que me llevó a menos de los 30 años, hacer cosas que de pronto en esa edad pues no eran tan usual en una persona como yo o en una mujer y que a la final es bonito porque es una oportunidad que me dio la vida y bueno, la aprovechaste. permitiéndome estar donde hoy estoy. Muy bien. Y la aproveché, claro. Antes de seguir, te quiero invitar a algo muy rico. Como sabes, Kimmel Coffee es el patrocinador principal de este podcast. Entonces, tenemos aquí una preparación. A ver qué tal soy yo como barista. Porque yo sé que Hanan no consume café. No. Entonces, eso no importa. Tenemos algo delicioso que es la pulpa de café. Dale huélelo y vas a ver. Es el fruto del café. Huele a fruta. Es delicioso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Resulta que la matica del café dura... ¿Cuántos meses dura? Ya no me acuerdo cuánto tiempo dura antes de que lo cosechen. Kimmel, cuénteme cuánto tiempo. 9 meses. Imagínese lo que dura un fruto en la planta. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos hidratando lo que es realmente el fruto de la planta. Esto ha estado, primero que todo, en el sol, en la lluvia, en el ambiente. Este café es cultivado en Santander. Y después, cuando van a hacer el café lavado, le quitan la pulpa. Eso normalmente se bota. Sirve de abono, pero es muy complicado convertirlo en abono. Entonces lo que hacen mis amigos es que lo deshidratan en unas marquesinas solares. Entonces estamos aquí consumiendo sol por montón. Esta es la cáscara del café. Cuando uno toma café se está tomando la semilla tostada, claro. ¿Sí? Esta es la parte de afuera. Y es la parte que tiene todos los componentes interesantes. Muy buena en antioxidantes, no tiene cafeína. No tiene cafeína. Entonces, vamos a dejarlo unos minutos ahí, todavía no lo bajemos del todo. Y ahora probamos esta delicia. Y aprovecho este momento para agradecerle a Sipas Más que Sal, a Sebastián Bustos, que está haciendo la magnífica producción de este programa. Sin él, no lograríamos llegar al punto donde hemos llegado. Y aprovecho para agradecer a todos los seguidores que han estado enviando información sobre todo lo que se puede hacer con el podcast. Muchísimas gracias por poner el podcast en diferentes áreas, en diferentes niveles. Y muchísimas gracias por rescatar lo que estamos haciendo con la cultura y por destacar el gran trabajo que está haciendo Sebastián Bustos con Sipas Más que Sal y estas producciones. Por supuesto, agradecidísimo también con Kimmel Coffee, que están conmigo para arriba y para abajo. Bueno, sigamos nuestra charla mientras nuestra bebida, nuestra infusión hace el efecto necesario. Hanan, cuando hablamos de una persona como tú que hace estas cosas, que emprende, que además pasa por encima de muchos conceptos tradicionales, para eso se necesita disciplina.
Yo he visto el trabajo de Hanan, he hablado con las personas que trabajan con Hanan y si hay algo que se destaca en su vida es eso, es la disciplina. Esa se crea, se puede formar, porque hay algunas personas que dicen, no, yo ya no sirvo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Bueno, la disciplina. Pues la disciplina va acompañada en realidad de muchas cosas. Yo pienso que primero hay que sentirle pasión a la vida y a las cosas que uno anhela. Que uno anhela y que pueden cambiar también de rumbo en algún momento, pero que la esencia no se pierda. ¿Y a qué voy con eso? Dentro de nuestros sueños hay que rebuscar y entender como la palabra magna que nos recorre hacia dónde queremos ir, hacia siempre el servicio, hacia siempre la promoción, independiente como sea, ¿sí? Cuando uno ya empieza a tener claridad de eso, hay factores alrededor que nos ayudan a construirnos de una manera muy interesante. Y esa disciplina, para mí, va un poquito más allá y es la construcción de un sistema. La construcción de un sistema que me permita diariamente encontrar el foco, pero un sistema que tiene que ir acompañado de unos rasgos como el pensar en lo humano, que creo que para mí es la palabra que más me acompaña, por ejemplo, en este trabajo. ¿Y a qué me refiero con lo humano? Es comprender que, por ejemplo, en el ejercicio diario, pues no lo haces sola, como tú ahorita acabaste de nombrar todo un equipo que te acompaña, Sí. o sea, en un proceso de liderazgo. Entonces, lo que uno tiene que buscar es efectivamente eso, ¿cierto? Que lo que tú quieres hacer diariamente, eso que te mueve esa esencia, acompañado de un sistema y palabras como ser humano, entrar en amor, dejar una semilla, sembrar algo, transformar, te hace que más que la disciplina, el buscar que las cosas funcionen se empiezan a convertir automáticamente. Claro, obviamente. Habrá excepciones, ¿no? Habrá situaciones. Obviamente que uno tiene ciertas como cosas básicas, ¿cierto? A mí me gusta mucho planear el día, la semana, me enfoco mucho, visualizo mucho, primero el año, luego me voy bajando hasta ir construyendo como la búsqueda, pero también cuando entré, por ejemplo, a este trabajo de la subgerencia, aprendí a permitirme retos que no tenía como tan en el radar y sobre todo hacer fácil lo difícil. Esa es como una frase que me ha tocado aprender mucho. No acá. solo adoptarlos, sino darles el sentido apropiado para poderlos enfrentar. Y el manejo y aprender a ver algo en conflicto en una oportunidad positiva de transformación, sobre todo pensar rápido, pero para llegar a eso, pues es una construcción, y es una construcción de años. O sea, yo pienso que las personas si hoy quieren empezar como con ese proceso de disciplinarse, llamémoslo así, que más que disciplina es... Sí, es que la palabra es rara. Sí, es en realidad apasionarse, porque cuando uno tiene pasión, se normaliza lo que estás haciendo, ¿no? No se convierte como, es que por ejemplo la palabra trabajo es como que te cuesta. Sí, la sola palabra ya es aburrida. Porque, sí, digamos, Mauricio, que está en el tema de la literatura, pues una palabra puede tener un contexto muy grande y puede sanarte, pero esa palabra también puede dañar, ¿no? La misma palabra, según el contexto, la visión que la gente tenga, puede pasar. Y eso me hace recordar algo muy bonito de la cultura árabe, y es, por ejemplo, el tema del café. Quería contarles algo muy bonito. Por favor. O en este caso, pues yo sé que me sirvieron, fue una infusión, pero cuando tú vas, digamos, donde los árabes, los símbolos, ¿no? La simbología, la palabra hecha acción. Ajá, es un ritual. Sí, cuando tú quieres a alguien, o sea, cuando quieres ser hospitalario, nunca le sirves totalmente lleno el vaso. Porque Uy, estaría diciendo, la acabo de embarrar. Claro, porque estaría diciendo Mauricio, ya quiero que se vaya, Ana. No, Ana, no quiero que te vayas. Mientras uno debe al invitado servirle solamente menos de la mitad o la mitad del vaso, diciéndole estoy tan feliz contigo, quiero que te quedes, quiero quedarme toda una tarde sirviéndote el café. Pero entonces uno empieza a ver que los significados cambian. Si acá te sirven media taza, dirán tan tacaño, quiere que sí. se vaya. Yo aquí te estoy mostrando la gran generosidad de Kimmel y de Zipas más que sal. Y entonces acá, por ejemplo, cuando vas a tomar tinto, pues si te lo sirven en grande para tener toda una tarde es mejor. de tertulia, ¿sí? Entonces ahí es donde vuelvo y digo el significado que tienen las palabras, ¿cierto? Y la disciplina es una palabra muy linda, ¿cierto? Pero cuando la llevamos a cierto extremo o cuando no hay una flexibilidad en el carácter o en el pensar en el otro, tiende pues a ser la palabra se daña, sí, la palabra pierde su sentido.
Pero ahora que me servías, me acordé mucho y también me encanta que cada vez tenemos una mayor cultura de servir personalmente. Todo esto es muy árabe, o sea, lo que está Claro, sucediendo es claro. porque allá en las mañanas sirven las jarras para que todo el día cuando llegue la gente se le pueda servir. Bueno, hay muchas tradiciones que he empezado a ver en mi país hermoso, en mi Colombia, que me parecen muy agradables porque de eso se trata la vida. Cuando a mí me dicen que me funciona o por qué elijo una cosa y no otra dentro de la fusión cultural, a la final es que mis hermanos y yo tomamos un día una decisión. Tomemos lo mejor de cada cultura, Claro. tomemos lo mejor de cada religión y a la final, como el Dalai Lama dijo un día, lo importante es ser buen ser humano, generoso y obrar bien. Perfecto. En el siguiente capítulo vamos a redondear este tema de la cultura, porque en realidad nosotros vivimos en un entorno más árabe de lo que creemos. Estamos rodeados permanentemente en el lenguaje, en la arquitectura, en la gastronomía. Y eso es algo que me gustaría que profundizáramos en el siguiente programa.